muchachos, vamos a ver lo que corresponde a razones trigonométricas, donde igual nuevamente están involucrados los triángulos rectángulos. Bien, comencemos con algunos conceptos básicos. Aquí en las razones trigonométricas nosotros tenemos que hacer referencia a lo que es un ángulo, por lo que es muy importante entender cómo se va a llamar cada uno de los elementos respecto del ángulo al que nos vamos a referir. Por ejemplo, ya habíamos dicho que los que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Cateto. Y el lado más grande, hipotenusa. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo hago referencia a este ángulo, este cateto se va a llamar cateto adyacente. Está exactamente a un ladito del ángulo. ¿Sí? Y el cateto que está enfrente al ángulo al cual estoy haciendo mención se va a llamar cateto opuesto. Es decir, viendo una analogía, el vecino que tienes al lado sería tu vecino adyacente y el vecino de enfrente sería tu vecino opuesto. Entonces, a esto es a lo que se refiere. Ahora, es importante, o algunos de los errores más comunes, es que no se toma bien en cuenta la ubicación o la referencia del ángulo y se equivocan. Aquí, estos conceptos eran única y exclusivamente para referirme a este ángulo de aquí arriba. ¿Qué sucede si al que voy a hacer menciones a este? Entonces, si yo me voy a referir a este ángulo, este cateto ya sería el cateto adyacente. Y este sería el cateto opuesto. ¿Sale? Si te fijas, ya cambiaron de nombre, pero cambiaron de nombre ¿por qué? Porque nos estamos refiriendo al otro ángulo. Aquí, este que está aquí es el ángulo de 90 grados, ese no lo vamos a tomar en consideración para nada. Y la hipotenusa siempre va a tener su nombre, esa no cambia para nada. Aquí podemos abreviar. Una sugerencia es que aquí nosotros podemos agregar, a lo mejor esta la abreviamos así, hipotenusa. Como estoy haciendo mención a este se va a llamar cateto adyacente y este cateto opuesto. Ahí puede quedar esa referencia más corta. Vamos a ver otro ejemplo. Igual, nada más estamos haciendo mención de cada uno de los elementos. Entonces, si yo me voy a referir a ese ángulo, este cateto de acá se va a llamar cateto opuesto. Este cateto, si te fijas, los catetos forman el ángulo de 90, este sería cateto adyacente. Y pues el lado más grande seguirá siendo hipotenusa. ¿Sí? Entonces es sumamente sencillo, pero si nosotros no logramos identificar los elementos respecto del ángulo al que nos estemos refiriendo, pues vamos a tener errores. Ahora, ¿qué sucede si yo centro mi atención en este ángulo? Entonces, aquí están los catetos, los que ayudan a formar el ángulo de 90. Entonces, este es el ángulo y el lado que está a un ladito se llamaría cateto adyacente. Este es mi ángulo y este sería cateto opuesto. El lado más grande sigue siendo la hipotenusa. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora bien, esto es lo básico. Tenemos que tener en cuenta todo esto y sin errores para poder resolver lo que sigue.
Muchas de las veces, al no identificar alguno de los ángulos y no hacer la mención correcta, nos puede provocar errores. CO lo podemos abreviar para cateto opuesto, CA para cateto adyacente y para hipotenusa. Ahora bien, las razones trigonométricas son las siguientes. Aquí voy a hacer mención al ángulo alfa. Los ángulos se pueden referir con letras minúsculas griegas o también se pueden referir con letras mayúsculas. A, B, C, en fin. ¿Sale? Aquí me está diciendo que el seno de alfa a qué es igual, a una razón. Precisamente de esto lo vamos a sacar. Coseno de alfa. O sea, me estoy refiriendo, observen que en cada una de estas opciones estoy haciendo mención al ángulo. Este es mi ángulo alfa. ¿Sale? Ahora bien, para entender las razones trigonométricas de una manera muy sencilla, este se llama anclaje, es como para tener un poquito más fresca la memoria, y basta con lo siguiente. Tú únicamente grábate este cuentito. Vamos a comenzar primero a llenar los numeradores, es decir, la parte de arriba, y después los denominadores, la parte de abajo. Vamos a ir de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba, pero llenando los denominadores. ¿Sí? Ok, ¿en qué consiste este cuentito? Grábate lo siguiente. Era un niño que tomaba coca. Coca. Era un niño que tomaba coca y le dio hipo. Nuevamente volvió a tomar coca y le volvió a dar hipo. Y ya tenemos nuestras razones trigonométricas ordenadas de acuerdo al ángulo que se encuentra aquí. Entonces, esta es una manera muy fácil de recordarlas, utilizando un anclaje. Digamos que el cuentito nada tiene que ver con las matemáticas, pero sí nos ayuda a memorizar muy bien estas estructuras. ¿Sí? Bien, vamos a hacer nada más por último para cerrar esta sesión. Si nosotros hacemos referencia al ángulo alfa y yo tengo aquí, este es A, este es C y este es B. El seno de alfa sería igual a mi cateto opuesto. ¿Cuál sería mi cateto opuesto? B. Ese es mi cateto opuesto. Sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? C. Si yo quiero saber, por ejemplo, la tangente de alfa, reviso aquí, la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, voy. Este es el ángulo alfa, el cateto opuesto es B. Y me dice que ahora el cateto adyacente, el que está a un lado del ángulo, el que está a un lado del ángulo es el cateto con el valor A. Bien, chicos, espero les haya sido de utilidad. Esta es una breve introducción de lo que son las razones trigonométricas. No olviden identificar lo que es cada uno de los elementos, pero esto siempre y cuando nosotros nos vayamos a referir a uno de los ángulos. Observa, los puse con rojo, con azul, para identificar, y estos a su vez, pues dependiendo a cuál ángulo estemos haciendo referencia, pues cambiaban el nombre de los catetos. Bien, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.